Vamos a trabajar ahora con la sentencia switch, también conocida como switch case. Esta sentencia lo que hace es ejecutar bloques de código de acuerdo con el resultado de evaluar una expresión. Es por ello por lo que vamos a utilizarla cuando queremos que nuestro código haga diferentes cosas o ejecute diferentes códigos dependiendo del valor de una variable o de una expresión. Voy a inicializar pidiéndole al usuario que ingrese un número entero X y que ingrese un número entero Y. Quiero también pedirle al usuario que seleccione una opción del menú que le voy a añadir. Le voy a dar las siguientes opciones. Seleccione 1 para sumar, 2 para restar y 3 para multiplicar. De la misma forma, voy a leer lo que el usuario ingrese y le voy a asignar una variable menú. También voy a declarar una variable que va a ser de tipo entero y va a ser total. La voy a inicializar en 0 y ahora si lo que quiero es en este caso que se ejecute diferente código dependiendo de la opción que el usuario ingrese, por lo tanto voy a inicializar con una sentencia switch. Coloco la palabra reservada y dentro del paréntesis pongo la expresión que quiero se evalúe en este caso. Voy a evaluar menú. A continuación voy a abrir y cerrar llaves. Y dentro voy a colocar todos los casos que quiero considerar. Es decir, caso 1, cuando menú sea igual a 1, voy a hacer lo siguiente. La variable total va a ser igual al número X más el número Y. También puedo mostrarle al usuario el resultado de esta suma. Para ello voy a utilizar parámetros. Parámetro 0 más el parámetro 1 va a ser igual al parámetro 2. Parámetro 0 es número X, parámetro 1 es número Y. Y parámetro 2 es igual al total. Una vez que termino de escribir lo que quiero que suceda en el caso de que menú sea 1, voy a terminar el caso con la palabra reservada break. Le he puesto ya con el caso 1 lo que va a suceder si el usuario selecciona la opción de sumar. Puedo colocar también qué pasa si el usuario selecciona 2, es decir, restar. Voy a reutilizar el código y voy a colocar que el total va a ser igual a num x menos num y. En el mensaje igual lo pondré, le paso los mismos parámetros y ya tengo listo mi caso de la resta. Voy a agregar el tercer caso reutilizando código nuevamente. Cuando el usuario seleccione la opción 3, el total va a ser igual a la multiplicación del número X por el número Y. Estos son los tres casos que le hemos mostrado en el menú al usuario. También podemos agregar un caso que se llame default. Ponemos la palabra reservada default, dos puntos, y lo que queremos que haga en caso de que el usuario no haya seleccionado ninguna de esas opciones. Voy a escribirle al usuario un mensaje en el que indico que la opción es incorrecta. También finalizamos con un break. Voy a ejecutar el código para ver qué sucede.
Voy a ingresar el número y la opción del menú que quiero. Voy a colocar restar. En este caso me va a mostrar que es 50 menos 5 es igual a 45. Lo que he hecho es entrar en la opción o el caso 2, ha hecho la resta y me ha mostrado correctamente el resultado. De esta forma hemos utilizado el switch para hacer algo dependiendo de lo que el usuario nos seleccione en el menú.